Hola, buenas tardes, bienvenidos a Infomates. Hoy día estaremos viendo el tema de logaritmos, cuál es su definición, para qué sirven, cómo se calculan y cuáles son las principales propiedades que nos van a ayudar a obtener su valor. Para empezar, nosotros entenderemos a los logaritmos como una función. Una función es una herramienta que nos ayuda a asignar números de este conjunto, que es el dominio, a otro conjunto que es el recorrido. Entonces nosotros vamos a asignar el número 10, 100 y 1000 a los números 1, 2, 3. Esto es lo que hace una función. Ahora, ¿qué regla nosotros utilizaremos para asignar estos números? Y la regla está expresada matemáticamente de esta manera. Nosotros tenemos una función logarítmica en donde vamos a meter números del dominio, acá en la x, reemplazar la x por el dominio. Vamos a utilizar esta herramienta que es el logaritmo para obtener como resultado los números del recorrido. Entonces el logaritmo en base 10 de 10 es igual a 1, logaritmo en base 10 de 100 es igual a 2 y logaritmo en base 10 de 1000 es igual a 3. Aquí reemplazamos este numerito acá, la x, por el número del dominio. Ahora, nosotros tenemos esta función que tiene diferentes partes. Marcado con la b, nosotros vamos a llamar esto base, y marcado con x, nosotros vamos a llamar esto argumento. Ahora, ¿cómo se resuelve un logaritmo? ¿Cómo yo obtengo el valor de un logaritmo? Ya sabemos expresarlo, sabemos cómo se llaman sus partes, pero no sabemos su valor, que es lo más importante. Y para obtener el valor de un logaritmo, nos tenemos que hacer la pregunta: ¿por cuánto se debe elevar la base para obtener el argumento? Pongamos, por ejemplo, logaritmo en base 3 de 9. ¿Por cuánto yo tengo que elevar 3 para llegar a 9? La respuesta en este caso es 2, ya que 3 elevado a 2 es igual a 3 por 3, que es lo mismo que decir 9. Otro ejemplo: ¿por cuánto tengo que elevar 10 para llegar a 1000? Por 3, ya que 10 elevado a 3 es 10 por 10 por 10, que es lo mismo que decir 1000. En este caso, ¿por cuánto tengo que elevar 2 para llegar a 2? Por 1, ya que 2 elevado a 1 es igual a 2. ¿Y por cuánto tengo que elevar 2 para llegar a 16? En este caso es 4, ya que 2 elevado a 4 es 2 por 2 por 2 por 2, que es lo mismo que decir 16. Ahora bien, tenemos algunos logaritmos que tienen un valor definido o especial, por así decirlo. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 1. En este caso, ¿por cuánto tenemos que elevar el 2 para llegar a 1? La respuesta es 0, ya que 2 elevado a 0 es igual a 1. ¿Qué pasa cuando el argumento es 0? ¿Por cuánto tengo que elevar el 2 para llegar a 0? En este caso no se puede resolver, ya que no existe número real para el cual yo puedo elevar el 2 para llegar a 0. Si quieren hacer la prueba, prueban con distintos números, positivos, negativos, no se puede llegar a 0. ¿Qué pasa cuando el argumento es negativo? Tampoco se puede resolver, ya que 2 elevado a... Bueno, no existe un número real que permita hacer esto, que permita llegar a menos 1. ¿Qué pasa cuando el argumento es una fracción? En este caso, logaritmo en base 2 de 1 medio. La respuesta va a ser un número negativo, ya que si yo elevo el 2 a menos 1, recordando propiedades de los exponentes, voy a llegar al 1 medio. Veamos otro ejemplo de esto. ¿Qué pasa cuando el argumento es un cuarto? Bueno, en este caso va a ser menos 2, ya que 2 elevado a menos 2 es igual a 1 partido en 2 elevado a 2. No sé si recuerdan esta propiedad de los exponentes, pero cuando nosotros tenemos un exponente negativo, nosotros vamos a pescar todo el número, lo vamos a dejar abajo en el denominador y lo vamos a transformar en positivo. El exponente va a pasar a ser positivo. Entonces, 1 partido en 2 elevado a 2 es lo mismo que decir un cuarto, y que esa sería la respuesta. Entonces, 2 elevado a menos 2 es igual a un cuarto. En resumen, el argumento es un número real positivo. No puede ser 0, no puede ser negativo, pero puede ser una fracción, puede ser 1, puede ser cualquier otro número positivo. ¿Qué pasa cuando el argumento no es un número bonito? Como por ejemplo en este caso. ¿Por cuánto tengo que elevar yo el 2 para llegar a 3? Y acá nos encontramos con un problema que no se puede resolver, por lo menos a la rápida o sin calculadora, porque estos números son bien específicos y hay que utilizar a veces atajos matemáticos ya más complejos, que no se verán en este caso. Pasemos a ver propiedades de los logaritmos, partiendo por esta propiedad que es el logaritmo de un producto. Cuando nosotros tenemos una suma y resta de logaritmos, podemos agruparlos todos en un mismo paréntesis.
Es decir, pescar todos los argumentos de cada uno de los logaritmos y juntarlos en un mismo paréntesis. Cuando los logaritmos se están sumando, lo que nosotros vamos a hacer es multiplicar sus argumentos y dejarlo en un mismo paréntesis. En cambio, cuando están restando, aquellos logaritmos negativos los vamos a pasar dividiendo o los vamos a dejar en el denominador, que es equivalente, y nos va a quedar, por ejemplo, en este caso, que el logaritmo de argumento b y el logaritmo de argumento c quedan en el denominador, dividiendo al logaritmo de argumento en a. Apliquemos esta propiedad al siguiente ejemplo. Entonces nosotros tenemos que logaritmo en base 5 de 25 menos logaritmo en base 5 de 5 más logaritmo en base 5 de un quinto es lo mismo que logaritmo en base 5 de 25 dividido 5 por un quinto. Veamos parte por parte. ¿Por qué estamos dividiendo el 5? Porque este logaritmo, que tenía argumento 5, era negativo. Entonces lo vamos a juntar en un mismo paréntesis con el 25 de acá, pero va a pasar dividiendo. ¿Y por qué este multiplica? Bueno, porque este logaritmo es positivo, de argumento un quinto, entonces lo vamos a pasar multiplicando. Si nosotros resolvemos esto, que es 25 dividido 5, esto es igual a 5 por un quinto, esto es igual a 1, bueno, nos queda logaritmo en base 5 es igual a 1. Ahora nosotros podemos haber calculado los logaritmos directamente. Por ejemplo, el logaritmo en base 5 de 25 es igual a 5 elevado a 2, o si resolvemos esto nos da 2, en cambio si resolvemos esto nos da menos 1, y si resolvemos esto, recordemos que el 5 para llegar a un quinto tiene que elevarse a menos 1, tiene que ser negativo, como vimos antes, y nos queda 2 menos 1 menos 1. Si nosotros resolvemos esto, ya sea por este camino de acá o por el camino que utiliza las propiedades, llegamos al mismo resultado, que es 0. Ya que el logaritmo, o sea, ya que 5 elevado a 0 es igual a 1. Segunda propiedad, que es el logaritmo de una potencia. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos esto? El logaritmo en base 3 de 9 elevado a 2. Nosotros podemos sacar el exponente del argumento y dejarlo fuera multiplicando, tal como se ve acá. Entonces tenemos que b elevado a n, nosotros sacamos la n y lo dejamos multiplicando y tenemos el logaritmo en base a de b. Apliquemos esta propiedad a este ejemplo acá y nos queda 2 por logaritmo en base 3 de 9, sacamos el exponente 2 y ahora podemos hacer el mismo proceso. Podemos volver a expresar este 9 como un número al cual se está siendo elevado por otro número. Es decir, el 9 es lo mismo que decir 3 elevado a 2 y este 2 lo podemos volver a sacar afuera. Entonces nos queda al final que logaritmo en base 3 de 9 elevado a 2 es lo mismo que decir 2 por 2 por logaritmo en base 3 de 3. ¿Y por cuánto tengo que elevar el 3 para llegar a 3? Por 1. Entonces nos queda que todo esto es lo mismo que 4 por 1. Ahora bien, se puede hacer el camino inverso. Por ejemplo, yo tengo 3 por logaritmo en base 27 de 3. Yo puedo meter este 3 que está multiplicando afuera al argumento y nos queda que el argumento es 3 elevado a 3. Esto si lo resolvemos es 27 y logaritmo en base de 27 con argumento 27 es igual a 1, ya que ¿cuánto tengo que elevar el 27 para llegar a 27? 1. La tercera propiedad, que es el logaritmo de una raíz, y que nos va a ayudar a resolver estos logaritmos que tienen raíces en el argumento. ¿Qué pasa cuando nosotros nos encontramos con el logaritmo en base 7 de la raíz cúbica de 49? Bueno, nosotros podemos aplicar esta propiedad acá. ¿Qué nos dice esta propiedad? Que nosotros podemos expresar esta raíz como un exponente de una fracción. No sé si recuerdan esta propiedad de los exponentes. Y después esta fracción la podemos pasar multiplicando. O nos podemos saltar directamente este paso intermedio y pasar de este punto a este punto. Apliquemos esta propiedad al ejemplo para que quede más claro. Entonces nosotros tenemos que el logaritmo en base 7 de la raíz cúbica de 49 es lo mismo que decir logaritmo en base 7 de 49 elevado a un tercio. Y esto lo podemos pasar multiplicando y nos queda un tercio por el logaritmo en base 7 de 49. Ahora nosotros podemos haber pescado este índice de acá y saltarnos este paso intermedio y multiplicar o expresar este índice como una fracción y multiplicar esa fracción por el logaritmo. Lo que nos dice esta regla es que si nosotros pescamos este índice, lo podemos transformar en una fracción y esa fracción la podemos multiplicar con el logaritmo. Entonces nos queda esto de acá. Bueno, y después resolvemos. ¿Por cuánto tengo que elevar 7 para llegar a 49? Por 2.
Entonces esto nos queda 1/3 por 2 y que sería lo mismo que todo esto de acá que se ve bien complejo. Ahora bien, nosotros podemos hacer el paso inverso, tal como lo hicimos con las potencias. Nosotros podemos pescar esta fracción de acá y pasarla al exponente, al argumento como un exponente. Nosotros tenemos 8 elevado a 1/3 y esto es lo mismo que decir la raíz cúbica de 8, lo que nos queda 2 y ahí podemos calcular fácilmente cuánto es el logaritmo en base 2 de 2. La última propiedad que vamos a ver hoy día, que es el cambio de base. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una base muy compleja como esta de acá? Esto es incalculable, para una persona común y corriente como yo es incalculable. Entonces lo que nosotros podemos hacer es hacer una división de logaritmos en donde el argumento del numerador va a ser este de acá, el argumento original, mientras que el argumento del denominador va a ser la base. Y bueno, ¿cuánto va a ser la base? O cuál va a ser la nueva base, nosotros la vamos a cambiar y la vamos a asignar arbitrariamente al número que nosotros queramos. Veamos esta propiedad con este ejemplo acá. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer va a ser hacer una división de logaritmos en donde el argumento de arriba del numerador va a ser el original, mientras que el logaritmo de abajo va a tener como argumento la base original. Entonces nos queda que lo de abajo es logaritmo de raíz cúbica de 2. Y esta base yo la asigné. Este 2 que aparece acá, yo se lo puse. Pudo haber sido cualquier otro número. Le pudieran haber puesto 10, 5, 13, no tengo idea. Pero yo le puse 2. Y bueno, esto ya es calculable. ¿Por qué? Porque la parte de arriba yo la puedo calcular fácilmente. Por cuánto tengo que elevar 2 para llegar a 8, por 3, esto lo puedo haber reemplazado. Y la parte de abajo, si recordamos las propiedades de las raíces, nosotros podemos pasarla multiplicando como una fracción. Entonces, este 3 se transforma en una fracción y lo paso multiplicando. Bueno, resolvemos y nos queda que 3 partido 1/3 por 1 es la respuesta y esto es, bueno, acá debería ser 9. Eso sería todo. Ya en otra ocasión veremos lo que es la gráfica de la función logarítmica y esto llamado ecuaciones logarítmicas. Y les deseo mucho éxito en los estudios, ojalá les vaya bacán y espero que se hayan entendido todo. Muchas gracias por la atención.